Hola, suscríbete al canal Urmatube, un canal donde juegas, te diviertes, aprendes, pero sobre todo expandes la conciencia, te lo juro. Hola, muy buenas tardes, querida familia de tu canal Despierta tu conciencia con Eneida. Es todo un honor poder recibirles en esta tu casa para traerles la siguiente información acerca del gnosticismo, fenómeno relacionado con la tradición judeo-cristiana y agrupa a distintos sistemas religiosos que fueron considerados como herejes durante los siglos I y II después de Cristo. No obstante, propusieron distintas formas de comprender la naturaleza del ser humano, punto de controversia hasta nuestros días. También contaremos con la presencia de nuestro querido colaborador y compañero de este canal, el Mayor Tigre Blanco. Ojalá y te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar este video. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. El gnosticismo es un término que refiere a un grupo de ideas y sistemas religiosos que existieron entre los siglos I y II después de Cristo. A grandes rasgos, los sistemas que se agrupan dentro del gnosticismo proponen todo lo que existe en el mundo material está creado por un Dios que fija una chispa divina dentro del cuerpo del ser humano. Esta chispa queda atrapada dentro de dicho cuerpo, pero puede ser liberada. Para liberarla, es posible recurrir a un grupo de sabios que son poseedores de gnosis, el conocimiento especial de lo divino. A través de esta liberación se conseguirá liberar la esencia verdadera del ser humano e identificarla con Dios. Asimismo, se resolvería el problema por excelencia del pensamiento religioso, de dónde viene el mal. Esta doctrina era considerada hereje por parte de los cristianos de la época por ser considerada una práctica esotérica y alejada de los valores del cristianismo. No solo eso, sino que está relacionado con la cultura helénica y las religiones orientales, y así, con la propia emergencia del cristianismo. Por esto, el gnosticismo forma parte de las doctrinas que constituyeron las bases de la cosmovisión occidental. Según Carl Gustav Jung, la gnosis y el conocimiento de lo divino. En algunos contextos, las palabras gnosis y gnosticismo se utilizan como si fueran sinónimos. En otros, la palabra gnosis hace referencia al cristianismo auténtico a sí mismo. La palabra gnóstico sirve para hacer referencia a los miembros de esta secta religiosa. El gnosticismo es un concepto creado en la modernidad que retoma el término gnostikoi, de quienes eran los compiladores de los catálogos de herejías. A través de este concepto querían designar la multiplicidad de movimientos, sectas o escuelas y sus rasgos comunes. Por su parte, gnosis viene de un vocablo griego que significa conocimiento y en el contexto de las religiones hace referencia a un conocimiento salvador que se adquiere mediante una revelación. Según Kuldaut, en 1996, el historiador F.C. Baur es el fundador de la investigación sobre la gnosis. Este autor habla del gnosticismo
no como una herejía, sino como una nueva religión que sintetiza las fuerzas religiosas paganas de antes del cristianismo. Las principales características de este gnosticismo, de acuerdo a Kulldorff, los movimientos y doctrinas del gnosticismo comparten tres rasgos característicos. La gnosis se adquiere por medio de una revelación, la base del conocimiento es dualista y hay construcciones y relatos mitológicos. La fe versus el conocimiento. El conocimiento de la gnosis es simplemente una creencia, por lo tanto, va más allá de la actitud a la que denominamos fe. Esta última se considera inferior a la capacidad de conocer, con lo cual la gnosis se trata de un conocimiento que se adquiere por medio de una revelación y obtenerlo significa la redención en sí misma. El máximo conocimiento que puede ser adquirido es el conocimiento sobre uno mismo, del ser verdadero. Para el gnosticismo, esto es lo que haría que los seres humanos se acerquen más a Dios. 2. El dualismo fundamental. En la base de los sistemas y las doctrinas del gnosticismo se encuentra una interpretación dualista del cosmos. Es en esta interpretación en donde Dios y el mundo son dos entes opuestos. Dios está separado de lo material, es trascendente. Lo material entonces es antidios. A partir de ahí se entiende que todo lo que está compuesto de materia es malo, con lo cual la principal tarea de las prácticas gnósticas es liberar al verdadero ser de sus componentes antidivinos, es decir, materiales. Y es así porque el gnosticismo opone la figura del demiurgo, que es el Dios que crea el mundo material, a lo verdadero, que sería Dios, que es el Dios Salvador, con lo cual se entiende que el mundo terrenal es lo menos importante. Lo verdaderamente importante es el ascenso divino de las almas. Quizás te interese saber acerca de las ideas de Platón en sus relatos mitológicos, ya que para explicar y transmitir los puntos anteriores, el gnosticismo recurre a relatos mitológicos. Estos relatos son la forma de comprender qué es el yo, de dónde viene y a dónde va. Sobre todo, comprender cómo el alma puede volver al mundo espiritual y liberarse del mal de lo material. En las historias, el tema central es cómo dirigir el destino del alma que ha caído en la tierra. En la historia de la civilización occidental, estos relatos pueden rastrearse desde antes de los siglos I y II en los mitos griegos de Homero. A pesar de haber sido ocultado y reprimido, el movimiento gnóstico representó una forma importante de ejercer presión en el cristianismo. Lo finalmente influyó en la confirmación del pensamiento cristiano y el pensamiento occidental. Bien amigos, ahora corresponde el turno al Mayor Tigre Blanco, quien nos trae su aportación canalizada acerca del gnosticismo. Adelante Mayor, lo recibimos con mucho gusto. Queda usted en su casa y le cedo los micrófonos. Muy buenas tardes, hermanos estelares, muy buenas tardes, mi querida Neida. Nuevamente un placer estar aquí en tu canal con tus seguidores. Un gran honor esta invitación. Y pues para hablar de un tema el día de hoy muy importante que se vincula directamente con las guerras de Lira y Orión. Y es que ese capítulo que aparece en el gran libro Urma, denominado los gnósticos. Porque así como aquí en la humanidad, en la Tierra, ha habido estudiantes del gnosticismo, a nivel de la raza Urma, también ha habido seres o clanes que se han dedicado a estudiar estos libros ancestrales, que trascienden todo tiempo y espacio. Y es que el gnosticismo es la base real de lo que el conocimiento que debe de aplicar el hombre en su vida hacia el regreso a la fuente. Es por eso que grandes maestros como Jesús, como Buda, han traído ese gnosticismo a la tierra y lo han expandido. Pero han pasado por un proceso también. Es por eso que al día de hoy hay muchas preguntas respecto a la vida del Maestro Jesús. Y es que ¿qué hizo desde los 12 años hasta que realmente apareció a predicar y hasta que fue crucificado?
Y es que en ese periodo, en ese tiempo, él se fue a preparar con los grandes maestros esenios, que ellos fomentaban ese gnosticismo en la antigüedad, pero que posteriormente, a la llegada del Maestro Jesús, fue que se le denominó ya específicamente como una gnosis. Gnosis quiere decir el conocimiento real de la esencia y del origen del hombre, ¿sí? Y que es parte fundamental para que el hombre y todo ser, no nada más el humano, esté fortalecido espiritualmente y no se deje parasitar por razas como los Chopats, que parasitaron al principio del universo a varias razas de Orión, sobre todo reptilianas y draconianas, y que por esa falta de espiritualidad fue que empezó a haber un ego y una egolatría, y empezaron las diferencias, y el comercio que se hacía en intercambio con la galaxia de Lira ya no fue prácticamente de trueque amistoso, sino que empezaron a ver con ambición, con poder, y este fue el inicio de las guerras. Pero todo tiene un fundamento, como nos dicen los grandes sabios de la humanidad, y como nos dicen los grandes sabios del universo, como Thoth, el Atlante, y sus tablas esmeralda, que realmente el principio de todo fundamento está en el interior porque el universo es infinito, pero ese universo habita en cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros debemos limpiar de recovecos y de rescoldos todo lo que pudiera entorpecer y oscurecer nuestra alma. Es por eso que en este libro, el gran libro Urma, en el capítulo Nosotros los Gnósticos, nos habla de la preparación que tienen los guerreros Urma, pero no solamente en combate y solamente en manejo de armas, sino a nivel espiritual, que es lo más difícil. Es por eso que un servidor, el mayor Tigre Blanco, normalmente acude al templo de Karnak, donde aparte de la sala de armas que ya les he platicado, hay una sala de libros ancestrales que por derecho divino uno tiene y puede acceder a ellos a estudiar todas esas enseñanzas que en su momento les fueron transmitidos a los atlantes y a los lemurianos, pero que volvemos a la misma, por su falta de espiritualidad fueron parasitados y empezaron, en este caso de los atlantes, a hacer prácticas oscuras, que empezaron a abrir portales y entraron gran cantidad de legiones oscuras, y fue el debacle de la civilización. Es por eso que se dice que si una sociedad o una civilización no tiene fortalecida la espiritualidad, está destinada a desaparecer. Al día de hoy, en portales tan grandes como la Antártida, son custodiados por los guardianes, no solamente Urma, sino otros guardianes estelares, que vigilan y controlan el posible acceso de entidades regresivas. Y es por eso que al día de hoy se tiene ese gran cubo ahí para el control y la vigilancia de que no dejar pasar esas entidades de baja frecuencia que puedan colapsar al planeta. Al día de hoy tenemos que tener todos claros que el planeta está protegido. Todos los lugares sagrados, como los discos solares, como en mi área, en el área de la frontera Perú y Bolivia, así como desde el monte Shasta en California hasta la región de la Antártida, hay guardianes y hay vigilancia para que no sean mal aprovechados eso. Como en el pasado, los antiguos exploradores y conquistadores que se aventuraban a descubrir las ciudades de oro de Paititi y que no encontraron más que ruinas. ¿Por qué? Porque ese oro del que hablamos es un oro etérico, es un oro ancestral, que solamente los que tienen los códigos pueden acceder a él, como un precioso legado y como un precioso tesoro. Entonces, por lo tanto, los gnósticos son parte del Consejo Urma y son parte fundamental para ir viendo y clarificando los pasos que se llevan en estas guerras de Lira y Orión. Y entonces nos hablan en estas juntas a las que yo tengo el honor de acudir día con día, nos hablan de lo que realmente es el gnosticismo, de la pistisofía, de cómo fue creado el universo y de cómo para toda creación tiene que haber un lado positivo y un lado negativo, el yin y el yang, y cómo el demiurgo empezó a crear mundos, empezó a hacer su corporación arconte, y ese demiurgo y esos arcontes
son los que implantan las religiones, la política, la economía y la ciencia para controlar a todas esas almas de los 37 planetas, que después aquí es donde se vincula con las guerras de Lira y Orión, que todas esas almas después de la guerra de los clones fueron repatriadas y fueron almacenadas en estos planetas prisión, en estas celdas planetarias, como es el caso de la Tierra, circundada por los cinturones Van Allen, y que ya en otros videos hemos explicado que la Tierra está metida en la frecuencia 3D por las anchas bandas de los cinturones Van Allen, y que la Luna es un contrapeso, como un corcho en el agua, que hace que no salga de esta 3D, porque las razas como los Anunnaki, que llegaron aquí refugiados de las guerras totalmente devastados de las guerras del fueron aquí recluidos, y ahí se hizo su labor social de crear a la raza humana. Pero para que ellos pudieran contener a las almas con las que crearon el envase humano, necesitaron implantar las religiones, en el que nos dicen que el Génesis no lo hacen como un cuento de hadas, en el que Adán y Eva se comieron la manzana prohibida y fueron expulsados del paraíso, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque al ser humano le han implantado el sentimiento de culpa, de haber cometido un error, que para nada es así, porque el universo ya fue creado imperfecto, y en esa imperfección entra el demiurgo, y con sus lugartenientes como Jehová y Yahvé implantaron una religión aquí, una religión que te dice que seas bueno, que no mates, no robes, no violes, pero que te mete el remedio y el trapito, porque te mete ahí la trampa de decir que si tú incurres en cualquiera de estas faltas que te dicen, ya eres culpable. Entonces ya no debemos cargar con la culpa y darnos golpes de pecho de Adán y Eva, sino que ver que nosotros estamos aquí por un plan divino, y que nuestra hora de despertar en esa rebelión espiritual que se habla en otro capítulo del gran libro Urma ha llegado. No una lucha de gritos y sombrerazos, sino un despertar de la conciencia, pero para que nosotros podamos elevarnos necesitamos el conocimiento, porque eso es lo que enseñan los gnósticos. Grandes hombres que han retomado estos estudios como Samael Awer, bueno, pues él tiene su postura, pero el verdadero gnosticismo en esencia, desde que fue creado y enseñado de la caída de la Pistis Sofía, que es un Elohim de super altas dimensiones, y que cayó y que fue parasitada, y de donde surgió este ser conocido como Yaldabaoth, y que fue el que tomó acción como arquitecto del universo, como el arquitecto que nos muestran en la película Matrix. Ese tomó el control de estos mundos materiales de 3D, es el gobernante, el máximo jerarca, y toda forma de vida que busca el conocimiento es una parte del desajuste del sistema. Es aquí donde entran los grandes maestros gnósticos, del lado de los grandes guerreros Urma, que son los verdaderos revolucionarios de este mundo 3D, y que revolucionarios como el Maestro Jesús nos han venido a implantar la verdadera esencia del ser humano, pero no desde el punto de vista de las religiones, sino desde el punto de vista espiritual, porque la espiritualidad es mucho más que las religiones. Las religiones abarcan una parte muy pobre de lo que es la espiritualidad. En ese sentido, nosotros dejamos de hacer ídolos de barro y las estructuras de la Matrix están cayendo. Pero para eso necesitamos tener el conocimiento, y aún así los grandes maestros Urma que asesoran a los pequeños y jóvenes Urma que van creciendo, les hablan de que el conocimiento no es luz. El conocimiento solamente es un peldaño, porque el conocimiento se tiene que aplicar en bien del servicio a los demás, como los Urma lo aplican al servicio de las humanidades y de los seres, no nada más humanos, sino de todas las razas del universo que están en proceso de evolución, para liberarlos de las cadenas. Pero obviamente solamente con conocimiento no se podría hacer, tienen que tomar tácticas militares, que es lo que muchas veces he dicho, que para eso nos organizamos en grados, en comandantes, en generales, en tenientes, en capitanes, para poder enfrentar a las legiones draconianas. Es por eso que es tan importante el gnosticismo original de la Pistis Sofía, combinado con todo lo que conlleva los conocimientos actuales
de militares, de ciencia, de física cuántica, y que nos da una redundancia en una nueva teosofía que nosotros al día de hoy estamos divulgando y que poco a poco el ser humano está asimilando, porque su conciencia se está expandiendo y están cayendo esos telones y esos viejos paradigmas en el que nos dicen que nosotros somos hijos del pecado original. Y entonces empezamos a ver ese entramado y realmente ver quiénes fueron esos dioses y demonios del pasado, y que la serpiente de la que se habla es la misma Pistis Sofía que nos ilumina con el conocimiento. Y por eso tenemos el apoyo ahora de la Federación en razas como la raza Urma, como los Arcturianos, como Telosianos, como Alpha Centauris, como los Sumitas y como los Liranos, que somos originarios de su estirpe. Las casas reales al día de hoy se están unificando en una sinergia para que nosotros podamos liberar por fin a la humanidad, y que el Prometeo del que nos hablan realmente sea un vínculo para el despertar de la humanidad. Pues fue un tema muy importante, mi querida Neida. Gracias, un saludo a todos tus seguidores. La luz y la energía de la fuente infinita esté con ustedes, y hasta la próxima. Bien, Mayor, muy interesante su material canalizado referente a esta corriente del pensamiento, cómo se dio en la historia y cuál es su aporte a la humanidad. Espero nos pueda acompañar en nuestro siguiente video. Que le vaya bonito y bendiciones. Amigos, hasta aquí con esta información de mi parte. Espero les haya gustado. Puedan compartir este material con los tuyos en tus redes sociales. Me regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas y me acompañes en mi siguiente edición. Me despido de ti, te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, tu amiga Eneida. Bye.